Muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Manuel Hernández Rodríguez, médico residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, perteneciente a la escuela sede. El profesor titular del curso es el doctor Daniel Fray Sorcia y el coordinador del módulo el doctor Álvaro Vargas Caro. El tema que me tocó dar en el módulo de gastroenterología son estudios de imagen no seccionales del tracto digestivo. Los objetivos que me he planteado es conocer la sistematización descriptiva de la placa simple de abdomen como método para mejorar el diagnóstico radiológico, identificar los datos imagenológicos de patología abdominal por placa simple, conocer los aspectos generales de los estudios contrastados más habituales en el sistema digestivo, conocer la técnica, así como las indicaciones y contraindicaciones de los estudios contrastados del tracto digestivo. Como pequeño índice tenemos o vamos a ver estos dos grandes temas, la placa simple de abdomen y los estudios contrastados. Dentro de la placa simple veremos una pequeña introducción, la sistematización, proyecciones adicionales y datos del neumoperitoneo. Y dentro de los estudios contrastados les dejaré las diapositivas, ya que por cuestiones de tiempo no podremos ver las generalidades de estos, pero sí veremos la mecánica de deglución, el esofagograma, la serie esófago-gastrodenal, el tránsito intestinal y el colon por enema. Bien, vamos a hablar primeramente de la placa simple de abdomen. Ok, como introducción, veremos que la relevancia, dentro de la relevancia, la evaluación médica puede requerir cualquier combinación de estudios por imagen, como ultrasonido, fluoroscopía y o seccionales. El método de exploración inicial más comúnmente realizado sigue siendo, sin embargo, la radiografía de abdomen. Ok, a manera de repaso, tendremos que las densidades radiológicas que ya conocemos son del aire, la tipo 1, grasa el 2, el agua el 3, el calcio el 4 y el metal el 5. Bien, las principales indicaciones para la placa simple de abdomen tenemos el dolor abdominal, sospecha de perforación de víscera hueca, el ilio, la detección de cuerpos extraños, tumoraciones, líquido libre y preliminar a exploraciones con medio de contraste. Las proyecciones podemos dividirlas en proyecciones básicas y proyecciones adicionales. Las básicas tenemos la placa reina, que es la anteroposterior en decúbito supino. También tenemos otra, que es la anteroposterior en bipedestación, pero para esta hay ciertas especificaciones que enseguida veremos. Las adicionales tenemos, por ejemplo, o complementarias, el decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, la proyección lateral de abdomen, ya sea lateral izquierda o derecha según el lado de la lesión, y las oblicuas a 45 grados, ya sea izquierda o derecha. Bien, ahora entremos dentro de la sistematización de la placa simple de abdomen. Bien, es importante, como en la radiografía de tórax, seguir una sistematización con el fin de mejorar el diagnóstico radiológico. Para esto en abdomen seguimos una sistematización, valga la redundancia, de 12 puntos, los cuales son: el primer punto, la región anatómica; el segundo, la técnica; tercero, tejidos blandos; cuarto, las bandas preperitoneales; quinto, el músculo psoas; sexto, estructuras óseas; séptimo, el hígado; octavo, el vaso; noveno, los riñones; décimo, la cavidad pélvica; onceavo, los recesos peritoneales; y doceavo, la distribución del gas intestinal. Bien, dentro del primer punto, o la región anatómica, debemos encontrar que en la imagen se encuentren todos los límites determinados, los cuales van a ser el diafragma por la parte superior hasta el piso pélvico, representado por la sínfisis del pubis, y de manera lateral la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos de la pared abdominal. El punto 2 nos habla de la técnica. Aquí evaluamos el centraje, donde debemos encontrar la región anatómica a estudiar que se encuentre dentro del formato. También evaluamos la exposición, es decir, si se encuentra subexpuesto o sobreexpuesto. Como ya sabemos, a manera de repaso, subexpuesto significa que hubo menos penetración de rayos X a través de los tejidos del paciente, dando como resultado una imagen de rayos demasiado blanca o radiopaca. El fenómeno contrario es el concepto de radiografía sobreexpuesta.
Siguiendo con la exposición, otro dato que nos habla de estar de una correcta técnica es que debemos de ver los riñones adecuadamente, aunque estos no se ven en menores de 2 años, porque no hay una presencia de grasa perirenal. Para la rotación es importante trazar dos líneas imaginarias, las cuales deben estar equidistantes una de otras. Estas líneas se trazan, eh, la primera, que es la línea vertical. Esta es una línea media vertical que sigue las apófisis espinosas. Y la segunda es una línea imaginaria horizontal entre las crestas ilíacas. Y debe de haber una equidistancia entre estas líneas de bilateral para decir que no, que existe una rotación, que no existe una rotación. Bien, el tercer punto son los tejidos blandos. Aquí solo debemos encontrar las densidades radiológicas 2 y 3. Eh, También debemos de evaluar si existen artefactos médicos o alguna asimetría de la región en comparación a la contralateral. En esta radiografía anteroposterior de abdomen podemos observar enfatizadas con la flecha gris clara los músculos de la pared anterolateral, los cuales son de densidad 3, asimismo con la flecha gris oscura el tejido celular subcutáneo, el cual es de densidad 2. En el punto 4 se evalúan las bandas preperitoneales, las cuales son bandas de grasa adyacentes a los músculos de la pared abdominal lateral, y estos se van a observar con densidad 2. Eh, Bien, estas bandas de grasas, como ya les comenté, que se encuentran adyacentes a los músculos de la pared abdominal, tienen bordes, sus bordes están laterales a esta pared, tienen aproximadamente 2 milímetros de grosor y se encuentran hasta 5 centímetros por debajo de las crestas ilíacas. Hay que evaluarles sus simetrías, hay que evaluarles su convexidad, bueno, si están cóncavas o si son convexas, y se observan a partir de los 2 años de edad, perdón, por la presencia de grasa. También otro punto que aquí a evaluar y se me estaba olvidando es que debemos de ver la distancia que existe entre estas bandas con el colon, ya que como veremos más adelante, esto puede ser sugerente de la presencia de líquido. También hay que evaluar si están borradas, ya que sugiere inflamación de enfermedades como apendicitis, enfermedades retroperitoneales, renales, hematomas, abscesos, etc. Bien, el punto 5 o el músculo psoas. Este músculo se inserta desde los procesos transversos y discos intervertebrales de T12 a L5 hasta el trocánter menor del fémur. Este músculo llega a ser visible debido a la interfaz que existe con la gracia en el espacio retroperitoneal adyacente a los músculos psoas. Este músculo debe verse de densidad tipo 3 y debe estar simétrico respecto al contralateral. Hay ciertos casos en que, perdón, puede no ser visible, pero esto puede ser normal hasta en el 40% de los pacientes. Sin embargo, en el contexto clínico patológico, lo más común es que se borre por una enfermedad inflamatoria, hemorragias, neoplasias retroperitoneales, etc. Asimismo, otro dato que nos hablaría de alteración del psoas es que exista una convexidad unilateral, lo que podría hablar de una tumoración intramuscular o un absceso del mismo. Bien, en el punto 6 o de las estructuras óseas, perdón, a estas les evaluamos la mineralización, soluciones de continuidad, alineación de estructuras, lesiones líticas o blásticas, como en esta radiografía anteroposterior de abdomen, donde observamos un paciente con dextroescoliosis lumbar asociado a vértebras a nivel de L2 y L3. Bien, en el punto 7 evaluamos el hígado. Aquí debemos de identificar los bordes hepáticos en el cuadrante superior derecho. Debemos estar atentos ante densidades anormales. Recordar que la densidad normal es que sea un tipo 3 homogénea y las densidades anormales que más frecuentemente se encuentran son la tipo 1 y tipo 4. En el primer caso, si hay densidad aire, solo hay tres lugares. El primero es el sistema biliar,
que se llamará neumobilia. Y el segundo lugar en el que se puede encontrar aire es el sistema porta o neumatosis portal. Y también puede haber en el parénquima en casos de absceso. También hay que estar presentes de que se encuentren, como ya les dije, calcificaciones. Todos estos datos son de anormalidad, el aire y el calcio dentro de esta región. Bien, enfatizando un poquito en los datos perdón, de neumatosis portal y de neumobilia, estas son dos causas de patrón de gas ramificado intrahepático. Hay una manera de diferenciarlos, y es que en la neumatosis portal el gas se encuentra, bueno, el gas ramificado llega a tocar la periferia, mientras que en el segundo el gas ramificado es más centralizado, como en estas imágenes que observamos. Eh, Nos comentaban, no sé si recuerdan, nos han comentado en nuestras clases que si llegamos a encontrar neumatosis portal, nos habla de un signo de muerte inminente. En niños, lo más típico es que sea por enterocolitis necrotizante, y en adultos debido a una isquemia mesentérica, mientras que la neumobilia la podemos encontrar en pacientes posoperados de colicistectomías. Asimismo, dentro de este punto em, debemos estar pendientes de datos de hepatomegalia, los cuales son pérdida de la concavidad, desplazamiento del estómago, eh, una proyección del hígado eh, que atraviesa la línea medioclavicular izquierda, una elevación del hemidiafragma derecho, un desplazamiento del riñón derecho y un desplazamiento del intestino. Aquí tenemos en esta radiografía, anteroposterior de abdomen, podemos observar cómo existe un desplazamiento del intestino hacia la izquierda debido a un crecimiento difuso hepático con pérdida de la concavidad, y el cual cruza en la línea medioclavicular izquierda. Eh, Sin embargo, también debemos estar pendiente de datos que pueden simular una hepatomegalia, como el lóbulo de Riedel. Bien, el lóbulo de Riedel es una proyección inferior similar a una lengua del lóbulo hepático derecho, que se encuentra más allá del cartílago costal más inferior. Eh, no se considera como tal un lóbulo accesorio verdadero del hígado, sino como una variante anatómica del lóbulo hepático derecho. En esta radiografía anteroposterior de abdomen, el lóbulo hepático derecho se extiende hacia la pelvis, en consonancia con un lóbulo de Riedel. Este lóbulo es más común también en las mujeres. En el punto 8 vamos a evaluar el vaso. Este se encuentra en el cuadrante superior eh, izquierdo, a menos de 1.5 centímetros del borde inferior de la 12ª costilla, y se va a observar de densidad 3. Podemos medirlo desde la cúpula diafragmática izquierda hasta la punta inferior eh, bueno, y debe de medir menos de 14 centímetros. Sin embargo, en el 60% de la población no se llega a observar. En, alguna vez por ahí alguien nos comentó que si encontramos, bueno, se llega a comentar que si encontramos solución de continuidad en la novena y la 10ª y hasta la 11ª costilla, podemos sospechar inclusive de datos de una ruptura esplénica. Bien, en el punto 9 vamos a evaluar los riñones. Estos son órganos retroperitoneales paravertebrales que se encuentran en situación oblicua. Podemos observar grasa perirrenal correspondiente a la cápsula fibrosa y la fascia renal, o de Gerota y Sutherland respectivamente. El izquierdo suele ser más grande y no más de 2 centímetros, y en niños abarca hasta 4 cuerpos vertebrales. Eh, Bien, también debemos estar atentos, al igual que del hígado, ante la presencia de
densidades anormales, como por ejemplo el tipo 4 calcificaciones, por ejemplo, debido a litos, a pielonefritis cantoneuromatosa, nefropatías angioscleróticas, inclusive tumores como el neuroblastoma. Bien, ok. En el punto 10, la cavidad pélvica, aquí evaluamos la vejiga, el gas distal, densidades anormales y tumoraciones. En el punto 11, o los recesos peritoneales, bien, en este punto no me detendré mucho, pues habrá una clase específica, pero solo quiero comentar que se dividen en dos grupos, por el mesocolon transverso, en los supramesocólicos y los inframesocólicos. Bien, existen ciertos datos, que nos hacen sospechar del líquido libre en los recesos peritoneales. En la primera radiografía anteroposterior abdominal podemos observar con las flechas blancas el desplazamiento de las bandas preperitoneales, así como un aumento de su convexidad debido a un aumento de la distancia con el colon, además de una centralización de asas. En la segunda radiografía anteroposterior de abdomen podemos observar el llamado signo de las orejas de perro, el cual presenta líquido diseminado desde el fondo del saco a cada lado de la vejiga, el cual se observa por imagen como un borramiento parcial de los contornos vesicales laterales. También otros datos que podemos encontrar del líquido libre es los recesos peritoneales radiopacos, una centralización de asas y un aumento del espacio interasa. Por último, en el punto 12 o de la distribución del gas, como bien sabemos, este es de densidad radiológica 1, el gas. En los adultos, la distribución del gas es normalmente periférica y casi siempre, bueno, y siempre en el colon. Sin embargo, en los niños o pediátricos menores de 2 años puede haber aire en el intestino delgado, principalmente por la aerofagia y a un tono disminuido del píloro. Existen ciertos datos que nos ayudan a diferenciar si el gas se encuentra en el intestino delgado o en el intestino grueso. Estos son eh, el patrón, dependiendo de su patrón mucoso, su localización y su diámetro. En caso del intestino delgado se dice que el patrón mucoso son de válvulas conniventes, mientras que en el colon se dice que tiene un patrón austral o en caja. En localización del intestino delgado pues es más central, mientras que en el colon llega a ser periférico. A su vez el diámetro en el intestino delgado es menor, de 3 a 3.7, mientras que en el colon es mayor, hasta 9 centímetros en el ciego. En esta radiografía anteroposterior de abdomen en decúbito supino podemos observar la presencia de gas de manera periférica con patrón austral, asimismo con gas distal en la cavidad pélvica en un paciente adulto sin anormalidades. Bien, eh, vamos a hablar igual siguiendo con la placa simple abdomen, hablaremos ahora de las proyecciones adicionales. Primeramente, la primera proyección complementaria que nos piden mucho los quirúrgicos es la anteroposterior en bipedestación. Esta nos ayuda o nos va a servir sobre todo para evaluar 4 puntos: el aire libre subdiafragmático, los niveles hidroaéreos, la movilidad de órganos y la esclerosis antiálgica. En esta radiografía anteroposterior en bipedestación de abdomen encontramos niveles hidroaéreos de distribución difusa. Para evaluar el aire libre subdiafragmático nos han llegado, bueno, se comenta que el paciente mínimo requiere estar 5 minutos al menos en bipedestación. La siguiente proyección complementaria es la lateral izquierda o derecha, según el lado de la lesión que estemos evaluando. Nos ayuda a valorar tumoraciones de tejidos blandos, tumoraciones prevertebrales o calcificaciones. En esta radiografía lateral derecha de abdomen observamos a nivel umbilical una herniación de las asas intestinales en relación a un onfalocele. Otra es el decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal y nos sirve para evaluar un neumoperitoneo
cuando las otras modalidades de imágenes no son viables, ya sea por razones técnicas o por razones de que no hay disponibilidad. Cabe decir que se prefiere el decúbito lateral izquierdo, ya que cualquier gas intraperitoneal libre será contrastado por el hígado. Por último, el decúbito dorsal con rayo horizontal igual se utiliza para identificar neumoperitoneo y se puede realizar cuando el paciente no puede permanecer en decúbito lateral de forma segura o no se dispone de otras técnicas de imagen, por ejemplo la tomografía computarizada. Bien, por último, hablaremos de aquellos datos de neumoperitoneo. El neumoperitoneo es la presencia de aire dentro de la cavidad peritoneal en una situación extraluminal. La radiografía la radiografía convencional de abdomen en decúbito supino presenta varios signos que permiten, al conocerlos, aumentar una certeza diagnóstica para la detección de neumoperitoneo. Estos signos podemos dividirlos en tres grupos: aquellos relacionados al intestino delgado, relacionados a ligamentos y aquellos del cuadrante superior derecho. La causa más frecuente de neumoperitoneo cabe recordar que es la cirugía previa. Y cabe decir que en este contexto el aire se va a ir reabsorbiendo progresivamente. Por ello, la existencia de aire en la cavidad peritoneal en la primera semana después de la cirugía puede encontrarse dentro de la normalidad. La segunda causa de neumoperitoneo es la perforación del tracto gastrointestinal, siendo la más común por úlcera gástrica o perforación del apéndice también. Bien, ya entrándonos a los signos, hablaremos de algunos de ellos, no de todos porque no me va a dar tiempo. Signo de Rigler o de la doble pared, que es el que vemos aquí. Eh, este va a representar cuando el gas delimita ambos lados de la pared intestinal, es decir, cuando el gas se va a encontrar dentro de la luz intestinal y va a haber gas también dentro de la cavidad peritoneal, lo que va a delimitar la pared. Esto se va a absorber en grandes cantidades de neumoperitoneo. Por ejemplo, en esta magnificación de una radiografía anteroposterior de abdomen se observa este signo, el de Rigler. Con las flechas verdes podemos observar la superficie luminal y con las flechas blancas la superficie peritoneal. Perdón, en un paciente con perforación del ciego. Otro signo del que hablar es el signo del balón de rugby. Este es más fácilmente visible en los niños y representa al gas delineando la cavidad abdominal en sus contornos. Bien, otros signos de los que hablaremos es el signo del ligamento falciforme. Este va a representar el ligamento falciforme delimitado por el aire intraperitoneal y se va a observar aquí con las flechas blancas como una banda de densidad agua, bueno, de densidad 3 de morfología lineal, la cual suele tener una disposición oblicua paravertebral derecha y puede estar superpuesto al hígado, paralela a la columna vertebral. Bien, otro signo es el signo del sombrero o gorro de Dutch. Este va a representar gas en el espacio de Morrison en la radiografía simple abdomen, aquí señalado con la flecha azul. Se llama así ya que su forma triangular recuerda al tocado del Dutch de Venecia. Este según es el Dutch de Venecia. Bien, el signo de la cúpula, aquí con una flecha blanca, va a representar el gas por debajo del tendón central del diafragma. Aquí se ve mejor, representado con las flechas blancas. En el espacio subfrénico medio. Bueno, listo. Okay. Otro signo es el signo del ligamento de Teres. Este es un signo de neumoperitoneo moderado o masivo y se observará el ligamento como una banda con densidad de partes blandas que cruza el cuadrante superior derecho, aquí representado con las flechas rojas, desde el borde inferior hepático hasta la región umbilical, debido al gas que lo está delimitando en sus paredes laterales. Bien, otro signo es el signo del hígado claro o hígado radiotransparente. Este se describe sobre todo en neonatos y
aquí representado con la flecha blanca abierta, y representa el acúmulo de aire intraperitoneal entre la cara anterior del hígado y el peritoneo. Este puede observarse como el nombre lo dice, como una zona radiotransparente, homogénea, hepática, y normalmente nos dice en la literatura que debemos de confirmarlo con una placa simple de abdomen en bipedestación o en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. Otro signo es el signo de la B invertida, aquí representado con las flechas blancas, que es el gas delineando el ligamento umbilical medio, los cuales se observan por radiografía, como vemos aquí, como dos bandas radiopacas. Y por último también tenemos el signo del huraco, que este se encuentra aquí representado con las flechas blancas, y este se encuentra en presencia de abundante neumoperitoneo y representa al gas rodeando el huraco por ambos lados. Eh, el huraco se va a aparecer como una densidad lineal con base, densidad lineal, bueno, una imagen radiopaca lineal con base triangular situada en la pelvis. Okay, otro término, ya para finalizar, que no hay que confundir con un neumoperitoneo, es la neumatosis intestinal, y este va a representar el gas intestinal intramural, es decir, gas intestinal, bueno, gas dentro de la pared del intestino, ya sea delgado o grueso, y puede adquirir por radiografía como radiotransparencias lineales, las cuales son generalmente en las submucosas o como acumulaciones quísticas redondeadas, a veces se describen como burbujeantes. Si se encuentran así, generalmente se encuentran en la subserosa, como esta radiografía posterior de abdomen en decúbito supino, en donde se ejemplifica el dato positivo con asas de intestino centralizadas y dilatadas, con cambios en la radiopacidad de la pared debido a múltiples imágenes isodensas a aire que se continúan en toda la extensión de la misma, las cuales van a delimitar el contorno en un paciente con neumatosis intestinal. Ok, bueno, eso fue todo de la placa simple de abdomen. Eh, Ahora creo que sí voy en buen tiempo. Vamos a hablar sobre los estudios contrastados del tracto digestivo. Bien, primeramente vamos a hablar del esofagograma. Bien, este estudio nos permite hacer una evaluación anatómica y funcional del esófago y va a evaluar el trayecto esofágico desde la porción cervical hasta la entrada por el cardias, buscando defectos de llenado o depósitos de contraste. Se dice que requiere mínimo un ayuno de 6 horas y evitar procinéticos. Entre las principales indicaciones tenemos que se puede dividir en congénitas, inflamatorias, neoplásicas y motores. De las congénitas, pues principalmente las fístulas; de las inflamatorias, la esofagitis; de las neoplásicas, el carcinomas; y de los motores, pues la calasia. ¿Tiene contraindicaciones? Veremos que en todos estos estudios contrastados casi siempre, o bueno, siempre la contraindicación absoluta es una alteración del estado de alerta. Y también hay relativas, como por ejemplo en este caso la rotura esofágica o fístula pleural o a mediastino, que se puede realizar pero con un contraste hidrosoluble y no con baño. Bien, la técnica del estudio consiste primero en el trago de una sustancia efervescente productora de dióxido de carbono. Después viene el trago de varios 60 mililitros al 30-50%, y posteriormente se realiza una radiografía de esófago. El paciente adulto se encontrará en bipedestación y se va a evaluar desde la boca hasta la unión gastroesofágica. También se van a realizar dos proyecciones, una oblicua izquierda y una anteroposterior. Como en esta vemos la magnificación de un esofagograma en anteroposterior, el cual observamos al esófago con un paso de medio de contraste, de situación habitual y morfología alterada, debido a que en la región aórtico-bronquial se identifica un área de estrechez y paso filiforme del medio de contraste en relación a una probable estenosis esofágica. Bien, el siguiente estudio del que hablaremos es la mecánica de la deglución.
Ok, bueno, este estudio es preferentemente en pediátricos. En adultos también se puede realizar, pero con ciertas indicaciones específicas como neuropatías, postquirúrgicos, entre otros. Las proyecciones que se realizan es una lateral derecha, una anteroposterior, oblicua derecha y oblicua izquierda. Consta, bueno, el estudio, bueno, este estudio o el estudio de la realización de este procedimiento consta de cuatro fases. Una fase oral preparatoria, oral propulsiva, las cuales son voluntarias, y dos fases que son involuntarias, que es la faringia y la esofágica. Estas son consecuentes, es decir, primero es la oral preparatoria, luego la oral propulsiva, luego la faringia y por último la esofágica. Como había comentado, entonces consta de cuatro fases. La primera fase, la cual es voluntaria, se conoce como oral preoperatoria. Preparatoria, perdón. Aquí se forma el bolo alimenticio y se coloca sobre la lengua. La cavidad bucal se encuentra cerrada por el cierre labial y la lengua anteriormente y por el paladar blando en contacto con la base de la lengua posteriormente. La siguiente fase o la oral propulsiva, aquí los movimientos y el retroceso de la lengua van a empujar el bolo hasta el istmo de la fauces y cuando el bolo alimenticio contacte con los pilares anteriores de la faringe, se va a desencadenar el reflejo deglutorio y dará comienzo a la fase faringe. Bien, en la fase faringia se va a elevar el velo del paladar, lo que va a impedir que el alimento pase a la cavidad nasal. Y por último, en la fase esofágica, aquí la elevación y el movimiento anterior del ioides y la laringe van a hacer que se desplace la epiglotis y contribuyen así al cierre de la vía aérea. También las ondas peristálticas primarias y secundarias y la apertura del esfínter esofágico inferior van a permitir que el bolo alcance el estómago. Bien, aquí observamos una magnificación de un estudio de mecánica y la deglución en un paciente adulto. En esta primera imagen ejemplificamos la primera fase donde el bolo alimenticio se coloca sobre la lengua, en este caso el bolo de medio de contraste se coloca sobre la lengua. La cavidad bucal se encuentra sellada por el cierre labial y la lengua anteriormente y posteriormente por el paladar blanco que se encuentra en contacto con la base de la lengua. La siguiente fase, la oral propulsiva, en esta segunda imagen la representamos aquí, como ya hemos visto, los movimientos y el retroceso de la lengua van a empujar el bolo hacia el istmo de las fauces y cuando el bolo alimenticio contacte con los pilares anteriores de la faringe se va a desencadenar el reflejo deglutorio y dará comienzo a la fase faringia. En esta tercera imagen observamos la fase faringia, donde observamos que el bolo es propulsado hacia la faringe. Aquí se guía el bolo alimenticio hacia el esófago y va a evitar su paso hacia la vía aérea con elevación del velo del paladar. Y por último, en la fase esofágica, pues se va a observar el desplazamiento de la epiglotis con cierre de la vía aérea y las ondas peristálticas primarias y secundarias junto a la apertura del esfínter esofágico inferior van a permitir que el bolo alcance el estómago. Bien, aquí también vamos a aprovechar para hablar de la mucosografía. Este es un estudio en el cual se busca impregnar la mucosa y valorar los pliegues, perdón, específicamente los pliegues. Se realiza una radiografía en bipedestación más una oblicua anterior izquierda y una oblicua anterior derecha en decúbito. Se realiza con la técnica, se puede realizar la técnica de reflexión que va a permitir que el estudio de los contornos y la luz de los órganos va a permitir que se realice el estudio de los contornos y la luz de los órganos. También va a evaluar las alteraciones en la motilidad. Todo esto mediante la compresión del estómago y el duodeno. Para este estudio se requiere una mayor concentración de bario, por lo que se utiliza la papilla de bario para una mejor impregnación de los pliegues. Aquí observamos una mucosografía de esófago, donde se observan múltiples defectos de llenado de bordes regulares, redondeados, bien definidos, de distribución difusa. Bien, ahora hablaremos de la serie esófago gastrodenal.
Ok, esta serie, como todo estudio contrastado, consta de indicaciones. Las principales son congénitas, como fístulas, adquiridas, que se pueden a su vez subclasificar en motoras, como la acalasia, inflamatorias, como la esofagitis, y funcionales, como el reflujo, también neoplásicas. Entre sus principales contraindicaciones, como siempre, como veremos en los estudios, la absoluta es alteración del estado de la alerta y en este caso también perforación del tracto digestivo. Y las relativas, pues es una alergia, embarazo y sospecha de perforación. Ok, bien, en la técnica de doble contraste, ese se utiliza sobre todo para la detección de lesiones superficiales de la mucosa y va de la boca al ángulo de Treitz. En esta imagen se observa parte de una serie esofágico-gastrodenal con doble contraste en anteroposterior, en la cual se observa el paso del medio de contraste variado a través del esófago y el estómago, el cual se encuentra en la situación y morfología vital en un paciente sin alteraciones. Bien, ya adentrándonos a la técnica, primeramente con el paciente bipedestación se va a realizar la ingesta del agente efervescente. Posteriormente se le pide al paciente adulto que contenga en la boca el bario. La dosificación en adultos es de 120 mililitros de bario, en preescolares de 2 a 3 onzas, en escolares de 4 onzas y en la pubertad de 6 a 100 onzas. Hay que recordar que una onza es aproximadamente 30 mililitros. Bien, posteriormente se va a tomar una preliminar y después se le pide al paciente que trague y tomamos una oblicua izquierda, como vemos en la imagen, con opacificación completa del esófago. Y posteriormente de esto se va a realizar una anteroposterior y posteriormente se van a realizar ya las proyecciones de Hampton y Shatsky. Estas ya se realizan con la mesa en horizontal. Aquí podemos observar una representación del procedimiento con paso de medio de contraste por el esófago y hasta el esfínter esofágico inferior. Bien, la proyección de Hampton consiste, o más bien se realiza en oblicuo anterior izquierda con una angulación del tubo acefalocaudal y como vemos en la imagen representativa, la utilizamos sobre todo para observar el medio de contraste en el fundus. La siguiente que se realiza es la proyección de Shatsky. Esta consiste, o más bien se realiza en oblicua posterior derecha, se le llama en aspecto del, bueno, como si o del nadador, ¿no? Eh, bien, esta se usa sobre todo se realiza con angulación del tubo hacia caudocefálico y se utiliza sobre todo para evaluar el contraste en el antro, bulbo y duodeno como en esta magnificación de una serie esofagogastrodenal donde podemos observar el medio de contraste a nivel del antro y bulbo duodenal. No se detectaron defectos de llenado ni depósitos de contraste. En este artículo realizado por el Dr. Vargas, el Dr. Ríos y el Dr. Flores, se valoró un acortamiento de la técnica de la serie esofagogastrodenal en pacientes en protocolo de trasplante con polifarmacia. En esta técnica que ellos realizaron no se toma una proyección preliminar ni lateral y el esófago se toma en cine AP y una oblicua sola de Shatsky y Hampton y AP en Valsalva. Gracias a esta técnica se ha reducido el tiempo de realización del estudio y la reducción de la radiación en el mismo, teniendo los mismos resultados para una adecuada valoración del esófago y el estómago. Casi siempre se ven bien, bien, vamos a tomarnos el tiempo en esta exposición para hablar de dos signos, o más bien dos datos que casi siempre se ven en los estudios contrastados. Primeramente, el defecto de llenado. Esta es una anomalía en un estudio de imagen contrastado que impide el llenado normal de una cavidad o luz al paso del medio de contraste. Estas casi siempre se ven en el contexto de una neoplasia, pero también pueden ser por un lito y se verá como una lesión que protruye hacia la luz del tracto, la cual ocasiona
que el paso del medio de contraste bordee la lesión, creando la ilusión de una estrechez de su diámetro. En otras palabras, es algo que obstruye o impide que el contraste se llene adecuadamente la estructura que está estudiando. Bueno, espero que lo haya explicado. Ok. El otro término que hay que definir es el de depósito de contraste. Esta es una anomalía en un estudio de imagen en el cual se observa una acumulación del medio de contraste en una de las paredes del tracto, dando la apariencia de una protrusión extrínseca. Como es en esta imagen, que forma parte de una serie esofágico-gastrodenal, se observa un depósito de contraste a nivel del tracto distal de aspecto pediculado en relación a un divertículo. Bien, el siguiente estudio del que hablaremos es el tránsito intestinal. El tránsito intestinal es una técnica fluoroscópica diseñada para obtener imágenes de alta resolución del intestino delgado que se realiza cronometrado, es decir, se hacen estudios radiográficos en base a cierto tiempo específico que veremos más adelante. Em, ok, existen tres técnicas mayormente descritas para este tipo de estudio. Tenemos el tránsito intestinal simple, la enteroclisis y el tránsito intestinal de doble contraste, con doble contraste. Bien, va a evaluar pues sobre todo el yeyuno y el ilium, pero también puede evaluar el duodeno y va a abarcar, perdón, desde el ángulo de Treitz a la válvula ileocecal. Ok, solo para recordar el ángulo de Treitz, también conocido como la flexura duodeno-yeyunal, va a ser esa zona anatómica donde el duodeno se convierte en el yeyuno. La localización deberá ser normalmente a la izquierda de la columna vertebral a nivel del ángulo explénico y se va a encontrar en relación al ligamento del Treitz, el cual es una banda fibromuscular que va desde el orificio esofágico del diafragma a las últimas porciones del duodeno. Okay. Las principales indicaciones podemos dividirlas en indicaciones congénitas y, y adquiridas. Entre las congénitas, las principales son las atresias, el divertículo de Meckel, la malrotación intestinal, mientras en las adquiridas tenemos desde infecciosas como la enteritis, funcionales como la malabsorción o la SPRE, y inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal y quirúrgicos como cambios postquirúrgicos. Las principales contraindicaciones, como hemos estado viendo, la absoluta es la alteración del estado de alerta, las relativas alergia al medio de contraste, el embarazo, pacientes prequirúrgicos, sospecha de perforación, aquí se puede realizar con hidrosoluble y posible obstrucción. Okay, a grandes rasgos, se va a tomar una radiografía preliminar y luego 5 anteroposteriores seriadas hasta que el vario llegue a la válvula ileocecal. Ya de manera más específica, primeramente se toma la preliminar. Posteriormente se va a ingerir 480 mililitros de bario. Posteriormente se realiza una radiografía tóraco-abdominal anteroposterior inmediatamente al pasar el bario. Y posteriormente se toman 5 radiografías. La primera, igual es una radiografía en abdomen anteroposterior a los 15 minutos. Y las 4 últimas se realizan en anteroposterior cada 30 minutos, las 2 primeras horas, hasta que el bario llegue al intestino grueso. Se pueden realizar también otras cada hora si es necesario, hasta si se ha visto que todavía no llega el medio de contraste hasta la válvula ileocecal. Aquí podemos ver primeramente la proyección a los 15 minutos y las posteriores 4 cada media hora por 2 horas hasta que llegue al intestino grueso. Ok, en esta pequeña tabla se las dejo para su consulta, en la cual se resume el tiempo de ayuno, la cantidad de medio de contraste y el tiempo de toma de placas según la edad. Tomaremos como ejemplo a un niño de entre 1 y 6 años. Vemos que el tiempo de ayuno que le corresponde es de 6 horas. La cantidad de medio de contraste, si son preescolares, de 90 hasta 90 mililitros. Si son escolares, hasta 250 mililitros. Y el tiempo de toma de placas si es de 1 año a 2 años, de cada 15 a 20 minutos, si es un niño de entre 2 a 6 años, cada 20 a 30 minutos.
Bien, existen ciertos datos que nos van a ayudar a distinguir si estamos evaluando yeyuno o ilion. Para reconocer la situación, eh, bien, bueno, eso ahorita les hablo. Ok, entonces estos datos que nos van a ayudar a distinguir si estamos evaluando uno y otro, primero son el patrón mucoso, sobre todo el número de pliegues, el diámetro y su situación. Dentro del patrón mucoso se dice que el yeyuno tiene un patrón en pluma de aves, mientras que el ilion tiene un patrón en pila de monedas. El número de pliegues se dicen que son en el yeyuno de 2 a 3 por cada centímetro, mientras que en el ilion del 1 a 2 por cada centímetro. El diámetro del yeyuno pues es casi siempre menor a 4.5, perdón, y en el ilio menor a 3 centímetros. Su situación del yeyuno, vamos a ver ahorita, es superior izquierda, mientras que el ilion es inferior derecha. Bien, para conocer la situación de cada una del yeyuno o del ilion, necesitamos trazar dos líneas. La primera línea la trazamos desde el ángulo de Treitz a la válvula iliocecal, que es esta que vemos aquí en naranja, y de aquí otra línea perpendicular a esta, que es la que vemos aquí en azul. De manera que aquello que quede superior a la izquierda será el yeyuno y aquello que quede inferior a la derecha será el ilio. Para la técnica con doble contraste, una vez que el bario se encuentre en el hilo terminal, se va a administrar el polvo efervescente productor de dióxido de carbono y se van a realizar radiografías durante el paso del gas por el intestino. Sin embargo, se ha visto que esto no mejora de forma significativa el resultado con respecto al tránsito simple. Para el tránsito intestinal con técnica de enteroclisis, la enteroclisis, este es un procedimiento que va a permitir visualizar el intestino delgado utilizando un material de contraste, el cual es introducido por una sonda nasoyeyunal hasta el intestino delgado en el ayuno, y se va a administrar el contraste con posteriores tomas de imágenes que ya hemos descrito. Eh, en esta imagen de radiografía de abdomen, que forma parte de las placas seriadas de un tránsito intestinal por enteroclisis, observamos una imagen tubular radiopaca con punta distal en el duodeno, por el cual se hizo pasar medio de contraste para opacificar el intestino delgado. Sin embargo, en este paciente no se encontró defectos de llenado ni depósitos de contraste. Entre las indicaciones para este estudio es la malabsorción, oclusión parcial de alto o bajo grado, oclusión crónica o recurrente, hemorragia intestinal, entre otras. En cuanto a la preparación del paciente, se da metoclopramida 20 miligramos 15 minutos antes, se da sedación si es necesario, se introduce la sonda hasta el ángulo del Treitz y se hace pasar de 400 a 450 mililitros del bario al 50% del peso sobre el volumen, con una velocidad de infusión de 75 mililitros por minuto, y posteriormente se proceden a tomar las proyecciones. Bien, bueno, creo que me queda un poco de tiempo. Vamos ahora por último con el colon por enema. Lo podemos definir como un estudio radiográfico del intestino grueso para estudiar la forma y su función. La especificidad de este estudio para el cáncer es comparable con la de otros estudios como la colonoscopía o la tomografía computarizada, la colonoscopía por tomografía computarizada. Sin embargo, para la sensibilidad para pólipos mayor de 1 centímetro es mucho menos en comparación de la colonoscopía o de la eh, colotomografía. En colon por enema vamos a tener varias técnicas, el colon por enema convencional, el doble contraste con técnica de Fischer, la técnica de Hirschsprung y el enema por colostomía. Ok, en el convencional, este va a evaluar el intestino grueso y va a abarcar desde el ano hasta la válvula ileocecal. Sus principales indicaciones pueden dividirse en congénitas como la malformación anorrectal, infecciosas como la colitis infecciosa, inflamatorios como por el CUSI, quirúrgico como por cambios postquirúrgicos. Y las contraindicaciones, pues las de siempre, ¿no? Las absolutas, la alteración del estado de alerta, megacolon tóxico, en este caso también megacolon tóxico y biopsia reciente. Y las relativas, pues paciente con colitis ulcerosa aguda fulminante,
o pacientes con sospecha de perforación o oclusión y también el embarazo. Para la preparación del paciente, primeramente a las 48 horas se les da una dieta baja en residuos, después a las 12 horas se les da laxantes, eh, a las 8 horas pues ya se dejan ayuno y a las 2 horas se pueden dar enemas evacuantes con agua tibia. Bien, el enema convencional va a valorar la anatomía, el patrón mucoso y oclusión al flujo. Esta vez se va a realizar primero una radiografía preliminar antero-posterior en decúbito supino, después se observa la fase de llenado, posteriormente se obtienen imágenes en lateral, luego oblicua izquierda y luego oblicua derecha, y por último las panorámicas de llenado y del vaciamiento. Como en esta radiografía de abdomen en anteroposterior de un colon por enema, donde se observa una opacificación completa del colon sin identificar depósitos de contraste ni defectos de llenado en un paciente sin anormalidades. Okay, en la técnica de doble contraste valoramos lesiones planas, ulceraciones y la distensibilidad del colon. La técnica consiste, primero vamos a pasar medio de contraste varitado, después al paciente lo vamos a dejar en posición de cúbito lateral derecho, en el cual se va a hacer el paso del medio de contraste hasta el ciego. Posterior a esto regresamos al paciente en bipedestación y el medio de contraste se va a regresar a la bolsa. Después de esto se va a introducir, ya que haya salido la mayoría del medio de contraste, se va a introducir el contraste negativo para mejorar la distensión del colon. Y por último se van a tomar proyecciones en semiflowler y oblicuas donde podamos observar mejor los ángulos del colon. La técnica de Hirschsprung, este se realiza ante la sospecha clínica de agangliosis. Regularmente es sin preparación previa. Eh, se administra una mínima cantidad de contraste y se va a contrastar solo hasta el ángulo esplénico, con realización de controles a las 24 y a las 48 horas. En esta radiografía, eh, en este estudio de colon por enema con técnica de Kirschburg, en la cual observamos una proyección lateral, como dato positivo podemos observar la zona de transición señalada con el círculo. Ok, esta radiografía anteroposterior de abdomen de un colon por enema con técnica de Hirschsprung se observa la pacificación del colon hasta el ángulo esplénico, observando como dato positivo un patrón de ionización del sigmoides en un paciente con diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Ya después verán los datos de la enfermedad de Hirschsprung. Ok, la técnica de colograma distal o ileocolograma se lleva a cabo en pacientes con ileostomía o colostomía. Sus principales indicaciones es de control postquirúrgico o en una planeación prequirúrgica, como en esta proyección anteroposterior de un ileocolograma, en la cual se observa el pase de medio de contraste varitado a través del estoma del ángulo hepático al sigmoides, sin identificar defectos de llenado ni depósitos de contraste en su interior. Les dejo estas imágenes a manera de resumen de las proyecciones realizadas en la técnica. Bien, pues nada más recordar que existen ciertas estrecheces fisiológicas en el colon que actualmente no son muy descritas, pero conviene tenerlas en cuenta ya que se han realizado cirugías por esas estrecheces. Tenemos en el colon ascendente la estrechez de Hirsch, en el transverso la de Cannon, en el descendente la de Payos-Strauss, la de Bali, a nivel de sigmoides la de Molière y a nivel del recto la de Rossi. Bueno, sí, bueno, creo que no me ganó el tiempo. Como conclusiones, la radiografía abdominal proporciona una gran cantidad de información clínica que puede ayudar a guiar el manejo del paciente. Es importante reconocer que incurre en una dosis de relación relativamente alta, pero cuando se usa en el entorno clínico apropiado puede facilitar un diagnóstico rápido y confiable. Los estudios contrastados de tracto gastrointestinal nos van a aportar características anatómicas y funcionales en pacientes que por otros métodos seccionales no se podrían evaluar debido a las condiciones clínicas del paciente.
El reconocer las indicaciones y contraindicaciones de los estudios contrastados permite seleccionar aquellos pacientes que realmente se beneficiarán y de esta manera permitirán llegar a un diagnóstico oportuno sin empeorar su condición clínica. Y les dejo la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.